Buen día. Nuestro equipo está conformado por García Vargas, Fabián Andrés, Cárdenas Arriaga, José Manuel y Acosta Rodríguez Rosa María. Les hablaremos sobre este sistema que se muestra en la pantalla, el cual es el sistema de compresión de aire simplificado que está conformado por la norma ISA. Les explicaremos sus componentes y en sí el circuito, el diagrama, perdón, de lo que realizará. Empezaremos por la parte inferior, donde podemos notar como primer componente una válvula general de 2 vías. La válvula general de 2 vías tiene una conexión de entrada y una de salida y controla el flujo del fluido en una sola línea. Como podemos observar, esta válvula se encuentra en diferentes partes del mecanismo y pues realiza la misma función en todo el mecanismo. Como siguiente componente encontramos las siglas TI, que corresponde a un indicador de temperatura, mide la temperatura y humedad del aire. que al igual que la válvula la podemos encontrar en varias partes del mecanismo y su significado es el mismo. Como siguiente componente encontramos las siglas FG, el cual es un visor de caudal. Este cumple con la función de permitir observar a través de los cristales templados el flujo de líquidos, vapores y gases. y es un mecanismo que también lo podemos encontrar ubicado en diferentes partes del mecanismo. Como siguiente componente está un intercoder, que en español es un enfriador, el cual se encarga de enfriar el aire y cuenta con un drenaje automático, el cual permite purgar continuamente el agua que se condensa en las líneas de aire comprimido. Los siguientes mecanismos que se encuentran son dos compresores. El compresor comprime el aire en el mecanismo. Estos compresores, como podemos notar, los encontramos en 4 partes diferentes del mecanismo y su función es exactamente la misma. El siguiente componente son las siglas FC, Que corresponden a un controlador de caudal, controla la cantidad de aire que circula por el conducto. Estas siglas están conectadas. Este componente está conectado a una vía de control con actuador, la cual se cierra de manera automática si hay algún exceso de presión. Y como siguiente componente podemos ver a como siguiente componente podemos observar si no lo mandaste. Podemos observar a un preenfriador, Pues es la misma función que el post-enfriador, pero este lo hace después de los
de lo realizado anteriormente, que igual sirve para enfriar el aire a 40 grados o menos, quitando la humedad que esté presente. El siguiente componente que podemos observar está compuesto por las siglas THA y tiene una unión a un componente con las siglas TI. El THA corresponde a una alarma de temperatura alta. Avisa si la temperatura es muy alta. El indicador de temperatura, que es el TI, indica la temperatura a la que está el fluido. Estos dos componentes están conectados a una torre de destilación. La torre de destilación, lugar donde se almacena el vapor con un líquido, el cual produce una transferencia de materia y energía en cada etapa. Esta torre de destilación cuenta con un mecanismo con las siglas LG. Las siglas LG indica el nivel de vidrio. Sirve para visualizar el nivel de llenado de líquidos directamente a través de las mirillas integradas. Y como se puede observar, también cuenta con un drenado automático. Todos estos componentes están conectados con unas líneas con flecha, las cuales significan un proceso de conexión, una en un sistema con otro. El siguiente componente que podemos observar se encuentra con las siglas PLA conectado a un componente con las siglas PIC. El componente con las siglas P y C es un control indicador de presión, que cuenta con una pantalla la cual puede tener una alarma al sobrepasar un vapor ilimitado. El elemento con las siglas PLA es una alarma de indicador de presión. Avisa si la presión es muy alta. Como podemos observar, estos componentes están conectados con las líneas diferentes a los de abajo, las cuales significan que es una señal indefinida. No se sabe con certeza la señal que pasa por ahí. El siguiente componente está conformado con las siglas HS. El cual es un interruptor manual. Sirve para abrir el sistema con el objetivo de interrumpir el fluido que pasa por el mismo o desviarlo a otro conductor. En la parte inferior podemos observar una válvula de una válvula de control con actuador, la cual cuenta con las siglas FO. El significado de estas siglas siglas quiere decir que esta válvula se abrirá completamente si hay alguna falla de presión en el aire. En la parte superior contamos con una turbina. La turbina, su función es acelerar el proceso.
Esta turbina está conectada a varias válvulas generales de 2 vías y a una válvula de control automático, a una válvula de control con actuador. Se cierra de manera automática sin tener que ir hacia allá. Pasándonos a la parte derecha de nuestro diagrama, podemos encontrar un mecanismo con las siglas SV. Este significa que es una válvula de velocidad o frecuencia. Su función es aliviar la presión y se abrirá automáticamente cuando la presión de entrada aumenta más allá de lo preestablecido. Nuestro siguiente componente es un mecanismo con las siglas PLA conectado a un mecanismo con las siglas FIC. PLA, alarma de indicador de presión, avisa si la presión es muy alta. Nos indican una alarma de indicador de presión, avisa si la presión es muy alta. Las siglas FIC significan el cual nos va a indicar la presión. En la parte inferior de este mecanismo podemos observar dos mecanismos, el cual cuenta con las siglas PLCA y PLC. PLC es el indicador de nivel de presión. PLCA es la alarma de nivel de presión. Después nos vamos a la parte superior de nuestro diagrama, donde podemos encontrar más válvulas, y en la parte derecha encontramos dos mecanismos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, con las siglas PI. PI es el indicador de vacío, mide los cambios de la presión del aire. Y al lado de estos mecanismos encontramos un mecanismo con las siglas FI. Que corresponde a un indicador de caudal. Este instrumento es instrumentado indicando a medir memoria y poner en el visor el volumen de aguas residuales, las depura. Al lado de estos dos mecanismos contamos con más válvulas generales de 2 vías. Debajo de estas válvulas contamos con una válvula de control con actuador, la cual su funcionamiento es cerrarse de manera automática, y esta está conectada con una señal indefinida. Lo siguiente es
cuadros que logramos observar tienen diferentes significados. El primero es un prefiltrón. Este es instalado en el sistema de admisión de aire del motor antes del filtro de aire y es encargado de eliminar la suciedad del aire. El siguiente es un secador de aire. Asegura una operación libre de fallas en el sistema de seguridad y quita la humedad del aire. Previene la corrosión. El siguiente y último es un filtro posterior. Este es instalado en el sistema de admisión de aire del motor antes del filtro de aire y es encargado de eliminar la suciedad del aire. Estos cuatro componentes cuentan con un drenaje automático, el cual les ayuda a purgar continuamente el agua que se condensa en las líneas de aire comprimido. Como podemos observar, nuestro siguiente mecanismo cuenta con las siglas PLA y está conectado con un mecanismo con las siglas PI. PLA. PLA es la alarma de indicador de presión y como ya se les había dicho anteriormente, su trabajo es indicarnos cuando la presión es muy alta. Y PI es el indicador de presión. Este nos sirve para medir la presión de los gases y de los líquidos que están saliendo. Como componente final contamos con un componente con las siglas FI. Como se explicó anteriormente, es un indicador de caudal. Nos faltó un elemento, el cual es una M, y este se conoce como flujómetro magnético. Es una medida de la cantidad de magnetismo que se encuentra en la parte superior del inicio del circuito. Como pudimos darnos cuenta, nuestro diagrama está basado en un mecanismo de aire. Aunque también, si nos podemos dar cuenta, tiene introducción de agua, pero no es demasiada porque por todo el mecanismo se depura la mayoría. Eso es todo por nuestra parte. A pesar de que el circuito se considera un sistema de aire, también tenemos agua, ya que cuenta con una entrada de aire y de agua, pero a pasar por diferentes procesos que son controlados por algunos sensores, ya sea de temperatura, de nivel de presión, indicadores de temperatura y indicadores de caudal. Al igual con el fin de proporcionar un caudal de aire determinado
a unas condiciones de presión y calidad que de acuerdo con los requerimientos de la aplicación de sistema. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que es un sistema de aire, pero con diferentes componentes y diferentes procesos que llegan a hacer que sea solamente aire lo que obtengamos al final. Aunque también se le puede aplicar, también podemos encontrar ese tipo de elementos de circuitos con otros componentes, ya sea agua o gases, pero en este caso solo es aire. De nuestra parte sería todo. También determinando la aplicación de las normas SA, que son las que les dan valores a los sensores para su función. Y sea todo de nuestra parte. Esperamos que les haya servido de algo, la investigación. La información proporcionada.